La pobreza sin duda será el principal reto que le tocará enfrentar a quien sea el próximo presidente de nuestro país. Pero ¿cuánto se ha avanzado en los últimos años sobre este problema capital? ¿Cómo transformar los números siempre bollantes de nuestra macroeconomía en resultados para las personas que más lo necesitan? Vea el reportaje que ha preparado Katia Duarte. El próximo 10 de abril los peruanos tendremos el deber de votar. Está en nuestras manos nuevamente elegir al siguiente presidente del país por los siguientes 5 años. En este reportaje analizamos el mayor reto al que se debe enfrentar el futuro presidente. Ese reto se llama pobreza. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, estimó que la población peruana alcanzaría los cerca de 30 millones de personas este año. Y según el informe preelectoral de la administración 2006-2011, señala que el 34,8% de la población total peruana aún es pobre. Es decir, de esos cerca de 30 millones de habitantes, más de 10 millones de ciudadanos viven en la pobreza. Cifra que refleja que aún el Perú mantiene a la tercera parte de su población como pobres. Son peruanos que no pueden satisfacer necesidades físicas y psíquicas básicas como cualquier otro ser humano. Necesidades como alimentación, vivienda, educación, salud, acceso al agua potable. Y de esos 10 millones de pobres peruanos, alrededor de 3 millones se encuentran dentro de lo que se denomina pobreza extrema, término que usa el Banco Mundial para clasificar a la población que vive con menos de $1 al día. Esa es la realidad de nuestro Perú. Gran reto y evidente prioridad en la que se debe concentrar y trabajar con mucho esfuerzo y transparencia el futuro presidente del país. Uno de los objetivos principales del gobierno de Alan García fue reducir la pobreza. Su estrategia fue asegurar una baja inflación y buscar un crecimiento económico sostenido, con el sector privado como principal motor de crecimiento. Con ello se logró casi duplicar el Producto Bruto Interno del país y ese crecimiento se traduce obligatoriamente en la reducción de la pobreza. Las cifras en el año 2006 mostraban un 48,7% de población pobre. Casi la mitad de los peruanos eran pobres. Hoy en día esa cifra se ha reducido al 34,8%. Importante logro, pero no queremos meter el alfiler y reventar el globo de lo obtenido. Lo que buscamos es analizar los números. Esa cifra se logra midiendo la pobreza urbana y la pobreza rural. Actualmente, solo el 21% de la población urbana es pobre, pero, lamentablemente, el 60% de la población rural del país sigue viviendo sin cubrir sus necesidades básicas. Es decir, más de la mitad de los peruanos que viven en las zonas más alejadas de las ciudades de la costa, sierra y selva no logran sentir el cambio que trajo el crecimiento económico. Situación que se refleja, por ejemplo, en Marta, ayacuchana, madre de 8 hijos. Como ella, la mayoría de sus vecinos llegan a Lima del interior del país, huancavelicanos, apurimeños, que sobreviven de la labranza de ladrillos. Marta, ¿tú cuántos años tienes? ¿En qué año naciste? 9 años. A ver, no me acuerdo, mamá. ¿Pero te acuerdas en qué año naciste? 1900... Sí, mamá, tiene un documento, pero no me acuerdo, mamá. ¿Tienes documento? ¿Me lo muestras? Sí. Marta no sabe cuántos años tiene. Tú naciste en 1975. Tú tienes... Eres del 26 de febrero. Sí. Ha sido tu cumpleaños hace poco, ¿sabías? Sí, mamá. ¿Sí? Sí, mamá, febrero. Tú has cumplido 36 años. Sí. ¿Tú has ido al colegio, Marta? Nada, no ha ido. ¿Cuántos hijos tienes, Marta? 8. 8 hijos. Sí.
Mujer aún joven, con 36 años, que tiene 8 hijos, la mayor de 17 años y un bebé de 9 meses de nacido. ¿Sabes leer o no sabes leer? No, No sabes. no. Si se enferma uno de tus hijos, ¿dónde lo llevas? Sí, acá posta no me llevo a veces. ¿Tus hijos trabajan también? Sí, a veces trabajando ahora también hago allá canteado. En el ladrillo. Sí, ladrillo, sí. Esta mujer ayacuchana, analfabeta, es parte de esos 3 millones de pobres extremos del Perú, sin rumbo, sin oportunidades, con pena. Veo que no tienes agua, hay baldes. Aguatero entra. Aguatero. Sí, aguatero entra. Domingo nomás, ahora no hay porque ya termina agua también. A veces pozo no me lavo a veces. ¿Cuánto te cuesta? ¿Te acuerdas cuánto pagas por el agua? Es dos no me cobra 3.50 hace, no. ¿La luz? ¿Tienes luz todo el día? No apagado nomás. A veces cuando miran, a veces chiquitos hacen tarea nomás, a veces prendo nomás, a veces mucho cargo también, a veces cuesta nomás pagar. Son 8 niños que ya están en evidente desventaja. Para entender cómo reducir esta triste cifra de 10 millones de peruanos pobres, buscamos voces expertas que nos orienten. Javier Abugataz, ex viceministro de Economía y expresidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, nos dice: Cuando no tiene empleo adecuado, eso después genera lo que contabilizamos como pobreza. ¿Que ha disminuido un poco la pobreza? Sí, tiende a disminuir, pero no lo suficiente. Entonces lo que deberíamos decir es con qué perspectiva larga yo ataco estos problemas que tenemos. Y visto desde las personas, desde la vida diaria de la gente, podríamos preguntarnos qué es lo que más afecta esa vida diaria. La falta de empleo es claramente lo más fuerte. Buscar el empleo adecuado para todos, que toda persona que busque empleo y sale a buscar empleo ahora y en los próximos 30 años lo encuentre, ya sería una señal clara de política. Para eso, el empleo lo tiene que generar el sector privado, no lo genera el sector público. Lo que tiene que hacer el sector público es generar condiciones para que ese empleo se dé, con la infraestructura, con reglas claras, con estabilidad macroeconómica y varias cosas más. También buscamos a una voz joven, Álvaro Hensler, economista de la Universidad del Pacífico y director ejecutivo del importante programa Enseña Perú. Nosotros no somos un país pobre, somos un país con ingresos medios y que tiene aún intensos y focalizados bolsones de pobreza. Entonces, la primera buena noticia es que en una década se ha reducido 20 puntos la pobreza, se ha reducido casi a la mitad la pobreza extrema y los indicadores de inequidad se han reducido. Hay dos grandes componentes que definen factores que definen estructuralmente la situación de pobreza en nuestro país. El primero es la complejidad geográfica que tiene el país. Y el segundo es la altísima diversidad que tenemos. Entonces, esos dos elementos determinan de manera distinta cómo afrontarla. Complejidad geográfica y diversidad que se refleja en el informe del Estado de la Niñez del Perú de UNICEF, que señala que el 32% de los menores de 5 años en las zonas rurales tienen desnutrición crónica y, según Naciones Unidas, si no se interviene dentro de los 2 primeros años de vida, la desnutrición crónica se hace irreversible. Sus efectos los acompañarán toda su vida y habrá efectos en su desarrollo social y económico del país. Eso se evitaría promoviendo los servicios universales básicos que en nuestra realidad económica actual deberían estar en mejor situación. Para esa misma familia o persona que estemos pensando en cualquier lugar del territorio, ¿tiene buen servicio universal elemental de salud preventiva o buena educación básica? La respuesta es no. ¿Cómo es la calidad del agua? ¿Cómo está el transporte en general? ¿No es cierto? ¿Cómo están los derechos? La respuesta sigue siendo, lamentablemente, todavía no está bien. Si uno se quedase por alguna razón sin empleo, sabría que sus hijos, por ejemplo, tienen servicios por lo menos preventivos de salud, no estoy hablando de casos complejísimos, educación básica de buena calidad, acceso a agua de calidad, ¿cierto? Y un transporte que es el de menor costo y menor tiempo para todos. Solo eso ya pone un piso universal mínimo, que son temas en los que el Estado sí tiene que hacer,
completamente posible, aún con los niveles tributarios que tenemos. Y lamentablemente hoy en día cerca de la mitad de la población infantil y adolescente peruana se encuentra dentro del segmento pobre, sin servicios básicos. Yo creo que tenemos que priorizar tremendamente la educación, porque finalmente el empleo, los programas sociales son alivios y los tenemos que hacer. Porque hay población actualmente pobre, adulta y joven que requiere empleo, requiere oportunidades y tenemos que dar respuesta inmediata a esos peruanos. Pero si uno piensa acá 30 años, ¿cómo queremos que sea nuestro país sin pobreza extrema, con oportunidades para todos? Es hoy día que tenemos que iniciar una revolución educativa, un avivamiento de la educación. Es tarea prioritaria del siguiente gobierno continuar en combatir la pobreza, sin duda el mayor reto que enfrenta nuestro país. Esos 10 millones de ciudadanos que no participan de la situación próspera que refleja la economía en cifras, frenará el progreso del Perú. Si pusiésemos estos servicios elementales, si uno sabe que puede mandar a su hijo a la escuela y que no va a tener que pagar como paga ahora la mitad de las cosas a los padres, ¿no es cierto? Y que la calidad va a ser buena y entonces esa persona no está perdiendo oportunidades. Eso se puede lograr en pocos meses, se puede empezar a sentir que la cosa está caminando. En 3 años, en la mayor parte de los casos, se empieza a notar mejoras en los servicios y en 10 años esa mejora debería estar completamente estabilizada. Los informes oficiales reflejan que el Perú sí cuenta con los recursos económicos. Quizás se deba motivar un cambio como sociedad y Estado. Juntos, ambos, podrían ser capaces de cambiar la actitud hacia las prioridades por delante. Marta, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Vas a tener otro hijo? Ya, eso. ¿Sabes cómo hacer para no tener hijos? ¿Sabes cuidarte? Sí, algunos tienen ampolla, dice mamá, algunos ligadora tienen, dice no sé cuál será, bueno será mamá, no sabemos yo. ¿Dónde has tenido tú a tu hijo? ¿En qué sitio diste a luz? En mi casa acá nomás, no he ido posta nada. Sí, no. ¿Y alguien te ayudó? No, con solita a veces con esposo nomás. Será cuando logremos un país en que las madres como Marta puedan escribir su nombre con su puño y letra, planificar y alumbrar a sus hijos en un hospital decente sin riesgo a morir. Cuando los niños entiendan lo que leen, un Perú igualitario y competitivo. Creo que ahora que estamos en periodo electoral, es una oportunidad privilegiada para hacer estos ejercicios. Entonces, pero este ejercicio exige un poco más de todos los ciudadanos. Yo creo que significaría que todos los ciudadanos por lo menos entren a leer el resumen de plan de gobierno y lo comparen contra el informe preelectoral o lo comparen contra este plan 2021 que se ha propuesto. Y ahí notaríamos, pero solo los elementos principales para ver si están. En la segunda parte de este análisis, escuche en voz de los candidatos al sillón de Pizarro cuáles son sus metas respecto a la lucha contra la pobreza en nuestro país. Impactante reportaje de Katia Duarte, del cual usted evidentemente se va a quedar con todo, pero tiene que quedarse especialmente con una parte en la que Javiera Bugatás nos dice: hoy ya existen los recursos necesarios para cambiar esto. Eso significa que esta elección es fundamental. El que salga presidente de la República tendrá los recursos para cambiarlo y tendrá, por lo tanto, la obligación de cambiarlo. Nosotros como ciudadanos somos responsables de elegir bien. Vamos a ver qué proponen los candidatos que tienen las mayores preferencias cuando regresemos de la pausa. Volvemos.